Bienvenidos a Economía. Los argentinos acudirán el próximo domingo a las urnas con una economía estancada y bajo presión por las tensiones financieras y cambiarias y con un panorama severo para las empresas y el mercado laboral. El test electoral de este domingo pondrá a prueba el ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei. Uno de sus principales objetivos ha sido reducir la inflación, que descendió del 289,4% interanual en abril de 2024 al 31,8% en septiembre pasado, gracias al control del tipo de cambio. Milei aseguró que buscaba recuperar el equilibrio de las cuentas públicas. Para ello, despidió a miles de empleados estatales y aplicó drásticos recortes en el gasto. Asimismo, suspendió subsidios y ayudas sociales que beneficiaban a jubilados, universidades públicas y personas con discapacidad. También ejecutó profundos recortes en el sector público, prácticamente eliminando la inversión en mantenimiento de infraestructura y dejando cesantes a unos 50.000 trabajadores del Estado. No es de extrañar que desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, hace casi 2 años, han dejado de funcionar unos 12 servicios de trenes de pasajeros de larga distancia. El último ha sido por desperfectos en las vías. El de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, que tardaba más de un día para recorrer 1.250 kilómetros, pero era la única opción para quien no podía pagar un bus o un avión. No se sabe cuándo volverá. Mientras el gobierno argentino planea la privatización de los ferrocarriles, incluidos los de pasajeros, y dependerá del sector privado qué destinos se ofrezcan. Está por partir el único tren diario Buenos Aires-Rosario. Es una opción más económica que el bus y el avión. Antes había 4 por día, pero el gobierno de Javier Milei los cortó para reducir las pérdidas de la empresa Trenes Argentinos. Lo mismo sucedió con el de Mar del Plata. Son 2 de los 4 de larga distancia que sobreviven. 12 se interrumpieron. Este mes se suspendió el Buenos Aires-Córdoba-Tucumán por el estado de la vía. Este experto ferroviario no cree que vuelva. El gobierno cancela los servicios, no efectúa las obras de mejoramiento ferroviario en los principales corredores del país y el servicio se cancela sin ningún plazo de restitución. Esos servicios no van a volver y si vuelven van a volver con tiempos muy poco competitivos que ya lo venían siendo. El tren tardaba más de un día en recorrer los 1.250 kilómetros que separan Buenos Aires y Tucumán. Pero muchos pasajeros lo tomaban, como este empleado que viajaba a trabajar en la construcción. Lo veo más seguro y lo veo más cómodo. No es solamente que va de una punta a la otra sin detenerse en ningún lugar, sino que hace todos pueblos intermedios que la gente se baja. En el bodegón tucumano, su antiguo dueño, ahora jubilado, cuenta que llegó de Tucumán en tren, huyendo de la pobreza, y lo ha usado muchas veces más en lugar del bus. Hay muchas familias que tienen hijos numerosas, que no pueden pagar un colectivo por la escasez de plata que hay. Entonces el tren es más barato. Uno de los clientes también iba en tren a Tucumán a ayudar escuelas rurales y señala que muchos lo usan para venir a los hospitales de Buenos Aires. El tren facilita a la gente hasta hacer un simple tratamiento. Hoy por hoy las grandes enfermedades que existen, como el cáncer, males que afectan a los chicos, no pueden tener tratamiento en otros pueblos. Pero uno de los diputados de La Libertad Avanza, el partido de Milei, justifica la cancelación de servicios de trenes argentinos. Es quizás una de las empresas que mayor cantidad de empleados tiene. Las prioridades del Estado han sido mantener el equilibrio fiscal. El diputado espera que pronto se ponga en marcha la privatización de la empresa, aunque no está claro qué servicios de pasajeros incluirá. La privatización contempla la rentabilidad del empresario que adquiera la empresa y por supuesto creo que dentro del pliego estará la prestación de un servicio tan importante como es el tren de pasajeros. El líder del sindicato de conductores advierte que por los bajos salarios, 7.000 empleados ferroviarios se han acogido a retiros voluntarios. Sospecha que se busca liquidar los terrenos ferroviarios. Lo único que quieren trabajar es con los trenes de carga. Cerrar ramales significa destruir la industria ferroviaria, significa hacer negocio inmobiliario con los empresarios amigos o del Círculo Rojo, no sé cómo será, pero no, el tren de pasajeros no da ganancias.
Mientras tanto, el gobierno argentino no aclara cuándo volverá el tren Buenos Aires-Córdoba-Tucumán. Habrá que ver si en las próximas semanas se reparan las vías y vuelve el tren de Buenos Aires a Córdoba y Tucumán. Y después, con la privatización de trenes argentinos, si se mantiene o reduce aún más el servicio de pasajeros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló las conversaciones comerciales con Canadá tras la difusión de un anuncio contra los aranceles publicado por el gobierno de la provincia canadiense de Ontario, en el que aparece la voz del expresidente republicano Ronald Reagan. En un comunicado difundido en Internet, Trump calificó el anuncio de falso y acusó al gobierno canadiense, en lugar del provincial de Ontario, de estar detrás de la campaña. El vídeo utiliza fragmentos reales de un discurso radial que Reagan pronunció en 1987 sobre comercio exterior, en el que criticaba los aranceles como un elemento dañino para la economía. La Fundación Ronald Reagan afirmó que la edición del material tergiversó las palabras del exmandatario. A continuación escuchamos un extracto del anuncio difundido por el gobierno de Ontario. En la versión original, aquí la hemos doblado, se escucha al expresidente Reagan. Los aranceles elevados conducen inevitablemente a represalias de otros países y al inicio de intensas guerras comerciales. Como resultado, los mercados colapsan, las empresas e industrias cierran y millones de personas pierden sus empleos. En todo el mundo crece el reconocimiento de que la vía hacia la prosperidad de las naciones consiste en rechazar las medidas proteccionistas y fomentar una competencia justa y libre. Los empleos y el crecimiento de Estados Unidos están en juego. Nos vamos directos a Nueva York para hablar con Ana Nieto. Saludos, Ana. ¿Cuál es la reacción de Canadá? ¿Se espera que esta tormenta pase? El anuncio se va a seguir emitiendo durante el fin de semana y sí, es verdad que muchas veces Trump toma decisiones extremas que termina deshaciendo o rebajando días después. Y en este sentido, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dicho que está dispuesto a dar seguimiento a las conversaciones cuando Estados Unidos esté preparado para ello. No obstante, Carney ha explicado también, y no lo ha hecho solo en esta ocasión, lo ha hecho antes también, que las relaciones con Estados Unidos han cambiado con respecto a las que tuvieron en las últimas décadas y que tienen que reforzarse alianzas con otros socios. Estados Unidos y Canadá están ligados por un tratado comercial que fue Ronald Reagan quien empezó a negociar, que luego incluyó a México y que supone una integración industrial de todo el continente y además un comercio entre los dos países valorados el año pasado en $900.000 millones. El enfado de Trump, que regularmente publica vídeos imposibles hechos con inteligencia artificial, tiene difícil acomodo con la realidad, porque el vídeo y las palabras no son falsas, están editados, pero en el original Reagan durante 5 minutos arremete contra los aranceles y defiende el libre comercio. Cambio de tema, Ana. Hoy, pese al cierre del gobierno, se han conocido con retraso las cifras de inflación de septiembre. Los aranceles y las incertidumbres comerciales se reflejan tímidamente en la inflación de Estados Unidos. ¿Cuál es el detalle? ¿Justificaría esto una posible rebaja de las tasas de interés la semana que viene? Sí, se espera que la Fed mantenga el rumbo y baje 1/4 punto las tasas la semana que viene, algo que han celebrado los inversionistas. La bolsa hoy ha cerrado con nuevos récords en los 3 índices principales. Y el motivo es que el avance de la inflación ha sido más tímido de lo que se esperaba y queda en el interanual en un 3%, tanto en la inflación general como en la subyacente. Aunque se esperaba la rebaja de la Fed, no hay que perder de vista que la inflación sigue por encima del 3%, sigue alrededor del 3%, muy lejos del 2% que la Fed tiene como objetivo para la inflación. Y quienes teman que se pueda quedar ahí en el 3% tienen motivos para estar preocupados, porque aunque línea a línea estamos viendo en que la inflación está pasando muy lentamente a los consumidores, lo que sí que sabemos es que de momento las empresas lo están asumiendo en sus resultados, pero poco a poco lo van a seguir traspasando, con lo cual la inflación va a ir subiendo en los próximos meses. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias.
Y las empresas europeas instaron este viernes al gobierno chino a adoptar políticas que impulsen la demanda interna. Esto después de que finalizara el cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino, que marcó algunas directrices para el próximo plan quinquenal del gigante asiático. China puso el acento en la autosuficiencia tecnológica y científica, la creación de nuevas fuerzas productivas y el fortalecimiento del mercado interno. Paralelamente, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, ha postergado el viaje a China que tenía previsto el próximo lunes a una fecha aún por determinar y en un momento de preocupación en la industria germana por la decisión de Pekín de prohibir la exportación de determinados componentes para semiconductores. Así se pronunciaba la vocera del Ministerio alemán de Exteriores al respecto. Seguimos muy interesados en un intercambio basado en la colaboración sobre todas las cuestiones. Lamentamos mucho que, contrariamente a nuestros planes, no haya oportunidad de celebrar una reunión presencial en los próximos días. Aplazamos el viaje para más adelante. El ministro de Exteriores desea mantener muy pronto conversaciones intensivas por teléfono con su homólogo chino. Porsche redujo sus beneficios un 96% en medio de su lucha por frenar la caída de ventas en China, su principal mercado, y su lentitud para hacer la transición hacia los vehículos eléctricos. El fabricante alemán debe esa ralentización en su negocio, sobre todo por los aranceles de importación de Estados Unidos y la incesante guerra de precios en China. El CEO de Porsche, Oliver Blume, que también es director ejecutivo de la matriz Volkswagen, cederá el cargo principal en Porsche al ex jefe de McLaren, Michael Leiters, a principios de 2026, según anunció el grupo la semana pasada, tras críticas persistentes de los inversores sobre el doble cargo. Y eso es todo por el momento en Economía, pero ya saben que pueden ampliar todos estos temas y más en nuestras redes sociales. Gracias, hasta pronto.